En la actualidad, las orcas son reconocidas por su agresividad y se consideran, sin duda, una de las criaturas más temibles del mundo acuático. Con una inteligencia extraordinaria y una fuerza impresionante, estas majestuosas bestias ocupan un lugar destacado entre los depredadores más letales del océano. Pero, ¿qué pasaría si teletransportáramos a las orcas a una época donde los océanos eran verdaderamente aterradores? Así es, me refiero al Cenozoico, una era dominada por monstruos marinos que desafiaban la imaginación. En ese océano ancestral habitaban colosos como los pliosaurios, los feroces mosasaurios y tiburones que no se parecían en nada a los actuales. Eran gigantescos, auténticos titanes de las profundidades. ¿Podrían las orcas enfrentarse a estas bestias y sobrevivir en un mundo donde cada rincón del agua escondía un depredador aún más temible? El Cenozoico está dividido en 3 períodos: el Triásico, Jurásico y Cretácico. Para hacer un análisis completo, comenzaremos con el período Triásico. El Triásico preparó el escenario para los ecosistemas acuáticos del resto de la historia. Animales como el Osaurus, el Nothosaurus y los primeros Plesiosaurus trazaron el camino para los animales que se habían adaptado a la vida terrestre y que regresaron al agua. El Tenontosaurus, un dinosaurio depredador, tenía un tamaño similar al de una orca y se alimentaba de casi todo lo que podía, pero no estaba realmente adaptado para cazar presas más grandes. En mi opinión, las orcas arrasarían con todo. La única amenaza real sería el Tenontosaurus, que probablemente ni siquiera atacaría a las orcas al darse cuenta de que son animales de grupo. El problema real para las orcas sería el calor del Triásico. Las temperaturas oceánicas promediaban alrededor de 40 grados Celsius, lo que es más caliente que las partes más calientes de nuestros océanos, como el Golfo Pérsico y el interior del Golfo de México, que hoy las orcas suelen evitar. Pasemos al periodo Jurásico. El Jurásico continúa la tendencia de desarrollo y diversificación de los reptiles marinos en los océanos. En el Jurásico, los plesiosaurios y pliosaurios asumieron el papel de depredadores ápice en los océanos. Hay mucho debate sobre qué tan grandes llegaron a ser realmente los pliosaurios en el Jurásico. La estimación más confiable que tenemos sobre el pliosaurio más grande es el Pliosaurus funkei, que se estima alcanzaba unos 12,5 metros en sus estimaciones más altas. Comparado con una orca promedio de 7 a 8 metros, no es tan impresionante, especialmente considerando que las orcas cazan ballenas mucho más grandes que ellas de manera regular. Por lo tanto, a pesar de su tamaño y apariencia feroz, muchos de los depredadores más importantes de los océanos del Jurásico serían presas fáciles para las orcas. Sinceramente creo que el Jurásico sería un lugar aburrido para ponerlas. Sería demasiado fácil para ellas. Pasemos a lo realmente interesante, el período Cretácico. El Cretácico es el ecosistema acuático más documentado y, hasta donde sabemos, el más diverso de todo el Mesozoico. También será el más desafiante para las orcas debido a la aparición de depredadores como los mosasáuridos. Pero, aún así, las orcas cuentan con varias ventajas clave no solo para poder sobrevivir en el Cretácico, sino también para poder estar en la cima de la cadena alimenticia, comenzando por su gran tamaño. Incluso las más pequeñas, como las orcas offshore del Pacífico Norte, alcanzan un promedio de 6,4 metros y un peso de 3.000 a 5.000 kilogramos. Además, los grupos de orcas suelen estar formados por 2 a 15 individuos, aunque en ocasiones pueden superar los 200. Esto les da una ventaja significativa frente a los depredadores del Cretácico, que según lo que sabemos, no vivían en grupos sociales organizados. Las orcas y los delfines destacan por ser de los animales más inteligentes, después de los humanos, con el segundo cerebro más grande del reino animal. Utilizan complejas estrategias de caza en equipo, como derribar focas de témpanos, agrupar peces, inmovilizar tiburones para extraerles el hígado y atacar a cetáceos más grandes inmovilizándolos. Además, pueden enseñar estas habilidades a otros, como se observa en los ataques coordinados a timones de barcos. En Sudáfrica, incluso cazan tiburones blancos para consumir específicamente su hígado, aunque se desconoce el motivo exacto.
Y si hablamos de sus fuentes de alimento, me gustaría comenzar diciendo todo en el Cretácico está en el menú para las orcas. No hay criatura en los océanos del Cretácico que las orcas no puedan derribar, pero repasemos algunas de sus posibles presas. Amonites, plesiosaurios, peces, tiburones, aves marinas, mosasaurios más pequeños y tortugas marinas. En resumen, las orcas tendrían un festín con la vida marina de esa era. Ninguno de estos animales tendría la menor oportunidad contra una manada de orcas. Al igual que ocurre hoy en día, es probable que las orcas del Cretácico desarrollaran preferencias por ciertos tipos de presas, variando entre manadas o incluso entre individuos. Algunas podrían especializarse en cazar amonites y tiburones, mientras que otras optarían por los reptiles marinos más grandes. Si hablamos de competencia, hay 3 grandes depredadores que me vienen a la mente en los océanos del Cretácico. El primero es el Mosasaurus. Este reptil de 12 metros de largo era el depredador principal de los océanos del Cretácico. Este depredador por emboscada dominaba su ecosistema alimentándose de amonites, peces, plesiosaurios y otros mosasaurios. Sin embargo, cuando las orcas entran en la mezcla, este gigantesco reptil podría dejar de ser el top dog. Las orcas son más que capaces de derribar incluso ballenas azules con suficiente esfuerzo de la manada. Aunque el Mosasaurus de mayor tamaño alcanzaba 17 metros, simplemente no tiene el tamaño ni la fuerza para disuadir a una manada de orcas. El segundo animal es el Zixi-rina, un tiburón de 8 metros que es un depredador formidable, más grande que una orca promedio. Derribar a uno de estos tiburones podría ser un desafío para una orca individual, pero no para una manada. Sin embargo, hay varios tiburones que tienden a vivir en grupos por seguridad y facilidad para alimentarse. Aunque carecen de la cohesión social de los mamíferos marinos, incluso los tiburones grandes han sido observados viajando en grupos. Si Zixi-rina vive y viaja en grupos como los tiburones modernos, podría realmente darles a las orcas una razón para hacer una pausa. Y por último, el Elasmosaurus, un plesiosaurio de tamaño considerable, que alcanza casi 13 metros de largo, pero la mayor parte de este tamaño es en su cuello. Este reptil marino está muy bien adaptado para cazar y comer peces. Se cree que su cabeza pequeña y discreta engañaba a su presa, haciéndola pensar que era mucho más pequeña de lo que realmente era. El cuello de un Elasmosaurus es un punto débil serio, y con una fuerza de mordida comparable a la de los cocodrilos marinos, una orca podría fácilmente romperles el cuello a estos animales y matarlos instantáneamente. En conclusión, podemos decir que las orcas vivirían tranquilas en el Cretácico. O quizás no tanto. La evolución haría su trabajo, pero el cómo es para otro video.